Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la hora samaritana por la FM del Norte, la 100.9. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio, querido? ¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien ando. Espero que toda la gente también esté bien. Antes de comenzar, vamos a recordar los teléfonos de la radio FM del Norte, que es el fijo 442-4014, o bien también pueden mandar WhatsApp. Nos encantaría que nos manden preguntas al 3764-1744-00. Y si no, bueno, también en la página FM del Norte 100.9 Posadas Misiones transmitimos en vivo. Acá tenemos a Fernando en la operación técnica que nos está haciendo todo eso. Y ahí también pueden escribir sus comentarios por Facebook, o si no, si que conoce mi celular, me pueden mandar WhatsApp, el amigo que quiera hacer algunas preguntas. Siempre dijimos que esto debería ser algo interactivo para que entre todos aprendamos y debatamos, sobre todo esta semana, una semana muy importante para nosotros los católicos, porque empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que es lo que celebramos hoy, Sergio, ¿no es cierto? Claro que sí, que es una semana la más importante que tiene nuestra liturgia, nuestra religión católica, el calendario litúrgico, quise decir. No por menospreciar la Navidad, que es muy linda, porque ahí nace la esperanza, sino el Domingo de Ramos es importante porque empieza a cumplirse el plan de Dios, ¿no? Da inicio a la etapa más difícil, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a dar inicio a la salvación, o sea, el plan de Dios, que es la salvación del ser humano, ya que venía perdido desde ese entonces, desde mucho antes, y sigue todavía perdido. Seguimos buscando a nuestro Señor. Sí, no, y aparte empieza con este hecho que es la entrega triunfal, por decirlo de alguna manera, que la gente creía que era triunfal en ese momento, de Jesús a Jerusalén, que lo hace en un asno o en un borriquillo, como lo decían en ese momento, que ya estaba profetizado esta entrada por Isaías. Ahora vamos a buscar bien la lectura, que sí voy a entrar en un borriquillo, porque en general eso tenía una significancia de que bueno, ahora lo vamos a buscar en Isaías, porque no me acuerdo si los reyes o los reyes entraban en... Sí, la gente noble, la gente importante, la gente noble, reyes, obviamente. Sí. Y cómo la gente se pone contenta porque creía que Jesús venía ya a instalar su reino, a demostrar su poder, a liberar a Israel de la esclavitud de Roma. Y una semana después, toda esa misma gente era la que le estaba insultando, pegando y martirizando a Jesús. O sea, qué interesante, como no se cumplió lo que ellos querían, entonces se le volvieron en contra. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que nosotros creemos que porque somos católicos, porque tenemos fe, Jesús nos tiene que liberar de ciertas circunstancias o cumplir ciertos caprichos nuestros, y si no, nos ofendemos y hasta muchas veces la gente se pone en contra. Pasa mismo con la Iglesia Católica. Si alguien no está de acuerdo con alguna acción, probablemente porque no la entienda, como pasaba en este momento, que la gente no entendía la misión de Jesús, se le pone en contra, y a la semana le estaban apedreando. O sea, por eso nosotros tenemos que prestar atención, saber las escrituras. Por eso es importante estudiar, leer, formarse y tener una vida de oración, para que Dios te vaya iluminando un poquito la mente que tenemos, para poder entender estos caminos que Él va marcando. Claro que sí. Hay que tener en cuenta también que en esa época la gente no sabía, solamente su círculo íntimo, ¿no? Los apóstoles sabían que Jesús era el Hijo de Dios. El resto de la gente no lo sabía, lo seguía porque seguía sus obras, sus hechos, sus palabras,
sus actos de milagros, esa evangelización de misericordia y el anuncio del reino, que a todos obviamente cautivaba, ¿no? Y me quedé pensando en lo del rey, ¿no? Entonces, en la entrada que vos decías, y leyendo un poquito así prensa, Sí. dice que hay que tener en cuenta en esta época que con este acto de subir al burrito, reclama Jesús el derecho de los reyes, ¿no?, en la entrada triunfal a Jerusalén. Esto lo explica muy bien el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén en la resurrección, que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte particulares. El uso de animal, en este caso un burro, en el que nadie se había sentado aún, es un indicador más del derecho de la realeza, ¿no? Fíjate vos el signo, que a veces parece tan ínfimo por entrar en el animal más simple que podría haber, y un animal asignado mayormente a tareas, ¿no? A tareas difíciles, como transporte de carga. Es el animal elegido por Dios. Jesús quería que su camino y su accionar, dice Benedicto XVI, sean entendidos en términos de las promesas del Antiguo Testamento, a lo que vos te referías, claro, con la lectura de Isaías. O Zacarías, perdón. Zacarías, tenés razón, Zacarías. Entonces, cumplías en su persona. Te la leo, decía, ¿no? Al mismo tiempo, a través de este anclaje en el texto de Zacarías 9:9, ahí está, perfecto, una exégesis fanática. Te paso la Biblia, si querés buscar Zacarías. Ya estoy buscándolo de acá, ya estoy buscando. Para leerle a la gente. Dice, sigue diciendo Benedicto XVI, el emérito, una exégesis fanática del reino está excluida. Jesús no está construyendo sobre la violencia, dice, no está instigando una revuelta militar contra Roma. Su único poder es de otro tipo, es en la pobreza y en la paz de Dios, que identifica el único poder que puede redimir. Tiene toda una simbología esa entrada, esa entrada mesiánica hacia Jerusalén, y así es recibido, así es recibido por el pueblo. Cuando entraba, el pueblo gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y bueno, y fíjate qué interesante también lo que dice ahí, cuando venían haciendo mucho tumulto, venían con las ramas de olivo, que era abundante en esa zona, ahora se cambió por palmas o algunos olivos. Esos mismos olivos son los que después se incineran y sus cenizas se usan para para los miércoles de ceniza. Claro, que da inicio a... Se bendicen, digamos, y se dan al inicio de la cuaresma. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer con esas palmas es no ir en procesión y después llegar a su casa y ponerla en un lugar vistoso, en un lugar lindo, para que se vea el triunfo de Jesús. Sacarlas por ahí, no, llevarlas después a la iglesia para esta incineración, pero el año que viene en realidad. Este año uno tiene que ponerlo en un lugar que se vea. No, y lo que te decía era que interesante que también los fariseos le decían, como entraban haciendo mucho escándalo a la ciudad, y eso hacía que toda la gente se interese y vaya, decía: calla discípulos, le decían, y Jesús le decía: el día que mis discípulos callen, las piedras gritarán. Y eso también es una profecía. Claro que el día que eso suceda, que la iglesia católica sea callada o intente ser callada, gritarán las piedras. Hay que buscar ese significado profundo, que también es un significado, una palabra con significado teológico, ¿sí? Vamos a ver si después los encontramos. Mirá, es el mismo Juan que trae a Zacarías inmediatamente después de escribir sobre la forma en que recibe a Jesús como rey de Israel, la multitud, ¿no es cierto? Dice Juan, al encontrar, estamos hablando de Juan capítulo 12, ¿no? Al encontrar
un asno, Jesús montó sobre él, conforme a lo que está escrito. Y ahí cita Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión. Sí. Se refiere a Jerusalén. Ya viene tu rey, montado sobre la cría de un asna. Claro, acá en esta Biblia dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Sí. Viene montado en un asno, en un polinillo o pollino, cría de asna. Sí. Depende la traducción. Depende. Exactamente, pero en definitiva estamos hablando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estaba profetizado, como vos decís, ya centurias atrás, de que Jesús, el verdadero rey de la humanidad, no solo los judíos, iba a entrar en una forma más distinta, parecida a la de los reyes, pero mucho más simple, innovadora, si se quiere, al entrar en un burrito, ¿no? Hay una cosa que hay que decir porque la gente va a notar, y que lo hablamos previamente ahora, antes de salir al aire, y era el porqué de la lectura del día de hoy, ¿no? El porqué hoy son las dos lecturas evangélicas, el Evangelio del Nuevo Testamento, hacen referencia ya a la pasión de Cristo. Y es así porque en algún momento se tiene que leer, y es este domingo de Ramos el que se aprovecha, porque el próximo domingo es el día de la lectura esta que vos leíste que habla sobre que Jesús manda a sus dos discípulos a buscar el asno, que dice, díganle que si pregunta para quién, para el Señor. Claro. Eso se dice en la bendición de Ramos, porque hoy recordamos en la Plaza San Martín a las 18 horas va a haber una procesión de Ramos hasta la catedral, y después va a ser la bendición y la misa. También, y después seguís contándote, después llevamos a un cortecito. Es importante, esta es la semana de reconciliación que empezó el viernes, entonces sería bueno que cada uno se acerque a su parroquia o busque en el itinerario. Ahora vamos a buscar, porque en cada día hay una parroquia que está confesando con los sacerdotes, más allá que en la catedral todos los días de 19:30 a 20, antes de la misa a las 20 se confiesa. Entonces sería bueno que todos lleguemos bien confesados al domingo de resurrección, para poder también nosotros tener una resurrección espiritual. Bueno, terminá a ver eso que nos estaba diciendo y nos vamos a un temita. Ya terminaste. Ya está. Entonces bueno, vamos a un temita musical para que renueven el mate, para que vayan al baño, y después seguimos en este domingo de Ramos. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Hazme ver, Señor, cuando me ahogue en soledad, que aún te puedo alabar, que en ti puedo confiar. Hazme ver, Señor, que aún puedo continuar,
Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, estamos en este domingo de Ramos, estamos aquí en la radio, es un domingo muy lindo, muy especial. Estamos hablando un poquito del significado del domingo de Ramos. Y yo especialmente, particularmente estoy leyendo un poquito, aprendiendo siempre, porque los católicos siempre estamos aprendiendo algo más, sobre todo cuando escribe alguien tan iluminado como es el Papa Emérito Benedicto XVI. Recuerden el nombre del libro, Jesús de Nazaret. Hay una película que tiene el mismo nombre. Entonces nos enseña los 7 significados de este domingo de Ramos, ¿no? Lo dijimos al comienzo en el primer bloque, el reconocimiento de entrar, digamos, el reclamo que hace Jesús de entrar en una cría de asna, como lo hacían los reyes en esa entrada triunfal a Jerusalén, cómo fue recibido por el pueblo de Jerusalén. Uh-huh. Otro detalle importante que recalca Benedicto XVI es que los peregrinos lo reconocen a Jesús como su rey mesiánico. Ese hecho de que los peregrinos coloquen en el camino sus mantos en el suelo para que Jesús camine por encima, también pertenece a la tradición de la realeza israelita. Eso lo vemos en el libro segundo de Reyes, Reyes 9, versículo 13. Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización en la tradición de la monarquía davídica del rey David y apunta a la esperanza mesiánica de que surgió a partir de esto. Los peregrinos sacan las ramas de los árboles, gritan versos del Salmo 218, palabras de bendición de la liturgia de los peregrinos de Israel, que en sus labios se convierte en una proclamación mesiánica, Hosana, ¿no? Con H. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros tenemos en una canción ese grito Hosana, ese grito de júbilo. Que también En el es una Hosana, oración, digamos, en el santo claro, de la misa. claro, una oración profética, ¿no? Bueno, esta es la reacción del pueblo, esta es la reacción ante esa entrada triunfal del pueblo que reconoce a su rey, pero poca memoria va a tener, va a durar una semana, menos, va a durar unos días y pronto se va a convertir casi en su enemigo, porque termina el inocente, termina crucificado. Claro, y sí, la gente lo recibía, digamos, como un rey, porque también iban tirándole las palmas y los mantos a su paso. Y bueno, y fue un día que provocó mucho movimiento, mucho tumulto, mucho escándalo. Los fariseos también empezaron a mirar ya con recelo. Y bueno, pero esta es toda una semana interesante, donde cada día tiene su conmemoración, se recuerda algo. Por ejemplo, bueno, el domingo ya dijimos, el domingo de Ramos, el comienzo, que tenemos que comenzar con alegría, porque ya sabemos ya lo que se viene, que va a ser el triunfo, pero dentro de una semana. Pero para ese triunfo hay que pasar por toda la Semana Santa, que es una semana de prueba, de dolor, de penitencia. Sí, siempre lo dijo Jesús en todo, cuando hablaba que no hay un triunfo si no es con una cruz de por medio, si no es por medio del dolor. Entonces eso es lo que tenemos que saber nosotros, ¿sí? Claro. El mismo Jesús lo dice en el libro de Juan, ¿no es cierto? Que se levanta Jesús y dice que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. O sea, el mismo Jesús está diciendo que primero que no es un día común ni un día para ponerse triste, justamente viene a ser
a ratificar el anuncio que ya se lo venía haciendo a sus Sí, hace mucho, pero seguían sin entender. Pero seguían sin entender, imagínate la multitud, menos aún todavía que no lo había escuchado. Mira, el lunes santo, o sea, vendría a ser mañana. Después vamos a leer por qué Semana Santa no coincide como Navidad, que es siempre 24, 25 de diciembre. Es porque está fijado por el calendario lunar, ¿sí? O sea que se fijan primero. Ahora después lo vamos a leer bien para que quede claro, porque a mí en general tampoco eso, viste, del tema de lunar, mucho no me... Claro, son cosas que nosotros los laicos no tenemos mucho en mente. Pero dice, el pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua, recuerdo de la liberación de Egipto, ya lo hablamos, el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la semana cambia de día, pues se hace coincidir con la luna llena. Diferente a Navidad, que sí es con el calendario solar, por eso es estable. En la fiesta de Pascua los judíos se reunían a comer cordero, bueno, eso ya sabemos, pero bueno, entonces es por el calendario lunar. Te sigo con el día del lunes santos o lunes de autoridad, porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Primero realiza la purificación del templo expulsando a los mercaderes y dejando muy clara: mi casa es casa de oración. Y fíjate, esta es una frase muy interesante para la gente que te dice: no hay que ir a la iglesia, Dios está en todas partes. ¿Por qué la iglesia? La iglesia está manejada por hombres. Y confunden lo que es el edificio con lo que es una iglesia, que primero que está Jesús ahí adentro en el Santísimo Sacramento, en todas las iglesias, y hay un montón de santísimos, un montón de lugares donde está solo mucho tiempo, donde la gente no lo visita. Y segundo, que en toda la Biblia Dios se quiso hacer una casa de oración para que nos reunamos todos y le adoremos, le alabemos, le pidamos y le recemos. Un punto de encuentro más íntimo que en tu casa. También hay intimidad en tu casa, pero Dios siempre buscó ese encuentro en comunidad. Lo hizo con los judíos desde el Arca del Encuentro, que si vos lees la Biblia, el Arca del Encuentro era una estructura enorme, que después los llevaban los levitas, que él ordenó al pueblo de la tribu de Leví, que eran los encargados de llevar el Arca del Encuentro, y todo, no solo el Arca, sino toda la carpa del Encuentro, perdón, el Arca de la Alianza, y que estaba en lo que vendría a ser ese templo construido por Moisés, que era el templo del Encuentro. Y lo iban llevando en toda su procesión, o sea, todos esos 40 años lo desarmaban y en la procesión y lo volvían a armar, y ahí entraba el sacerdote a hacer los sacrificios de expiación y ofrecimientos, y después David le dice que le va a construir un templo, que lo termina construyendo Salomón, pero también a pedido de Dios. Y ahora Jesús ya lo vuelve a aclarar también: mi casa como Dios es casa de oración. O sea, dejan claro que tiene una casa de oración Dios, que son las iglesias, ¿sí? Y después lo otro que hace el lunes santo es maldecir a la higuera que no da fruto, que al otro día ven que estaba seca. O sea, que no da fruto, que también... ¿No? Es un signo, claro que sí. Muy importante. El martes santo, o de controversia se dice, es donde Jesús se enfrenta a los fariseos y a los sacerdotes, que le cuestionan su manera de predicar, de hacer milagros, y la famosa frase: date al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios, que es la frase que después usa, que dice la liturgia hoy, Caifás, para condenar a Jesús, diciendo que ahí está blasfemando, se está haciendo... no es la que usan los fariseos para decir a Pilato y poner en aprieto en Pilato, diciendo que se estaba rebelando contra el César. Que está diciendo que no tiene que pagar los tributos. El miércoles santo es un día de penitencia, pero bueno, en algunos textos habla que es el día de la traición de Judas, donde Judas decide y va a hablar con los fariseos y lo vende por las 12 monedas, que también es una profecía que se cumple. En alguna lectura del Viejo Testamento hablan que le venderán por 12 monedas de plata, que ahora lo buscamos. Y bueno, pues tenemos el Jueves Santo, y todos sabemos lo que sucede. El viernes, sábado y domingo resurrección. Viernes, sábado y domingo es el triduo pascual. Pero bueno, es una semana muy intensa, o sea que hay que tratar de vivirla, ¿sí? Mira, ayer, por supuesto,
Ayer estaba en la misa del colegio donde va mi hija. Es una misa muy, muy hermosa también, que le da el padre Stanislao Novak. Y decía algo muy lindo, porque decía, el Domingo de Ramos a veces nosotros vamos con una simple intención de bendecir una rama, pero es una... En realidad no es solo una formalidad, sino es algo mucho más importante. El bendecir la palma, que era tal vez uno de los árboles más arraigados o que había más en Jerusalén, puede ser suplido en principio por cualquier tipo de rama. No es necesario que nosotros vayamos con una palma. Puede ser de los árboles más tradicionales de acá, puede ser de cualquier árbol. El tema es el significado que tiene, ¿no? Que es bendecir la rama y bendecir nuestro hogar con esa rama cuando la llevamos y lo ponemos en un lugar especial. Uh-huh. Y decía algo muy lindo, porque si tenemos la bendición de Dios, nos salvamos. Sin la bendición de Dios, nada podemos hacer. Entonces, ahí está la verdadera importancia de llevarnos esa palma a nuestro hogar, para darle calidez, para darle paz, para pedir la protección a Dios. No llevarlo como un instrumento mágico, no, indudablemente. Nosotros usamos mucho el simbolismo en la religión católica. Simplemente llevamos una palma que ha sido bendecida por el sacerdote y obviamente por Dios a través del sacerdote, y que nos va a recordar en todo momento la presencia de Dios, ¿no? Porque lo vamos a poner en un lugar que esté a la vista, en un lugar donde durante todo el año nos recuerde este acontecimiento tan importante como es la entrada de Jesús y en definitiva la pasión de Cristo a lo largo de toda esta Semana Santa. Es muy importante entonces ir con la ramita de lo que sea, y buscar esta bendición y colocarla en un lugar especial. Y otra cosita, ya te dejo hablar porque veo que te está saliendo de la vaina. Ya estoy hace 2 minutos que no hablo, Sergio, ya tengo que hablar. Bueno, esta es una semana muy especial, vos lo dijiste al comienzo, pero aclaro que si vamos a ir a comulgar es la semana de la reconciliación, primero con Dios, a través de la confesión, y después la reconciliación con nosotros mismos. Ajá. Y con nuestros seres queridos o seres no queridos. Pero es una semana donde la hostia ya vamos a tomarla de distinta manera. Sí, adelante, compañero, no sé si estaba por aquí. Y ahora se me fue, no, pero te estaba por decir de que, sí, ahora me acordé, que nosotros tenemos que participar de este Domingo de Ramos, de ese triunfo de Jesús, sabiendo que ya va a ser un verdadero triunfo, porque nosotros ya sabemos, los discípulos en ese momento todavía no lo sabían, y por eso tenemos que tener mucho más cuidado de cuidarnos, de ir buscando ya la posición en la que vamos a estar nosotros el viernes, el jueves a la noche o el viernes con Jesús, ¿sí? Si en la mesa no vamos a ser de que le traiciona, y si el viernes no vamos a ser lo que le escupían o le tiraban piedras, o vamos a ir, o nos vamos a escapar como hicieron muchos discípulos cuando hubo un poquito de tumulto, o vamos a ser como Juan, que se va a enfrentar a todos, aunque era el más débil, el más chico de todos, fue el que el amor le movió a no tener enemigo, a quedarse ahí con Jesús junto a la cruz. O vamos a ser María Magdalena. O sea, siempre también la iglesia en esta semana te hace ser actor de la Semana Santa. Entonces, ocupar el lugar que nosotros deberíamos ocupar. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si se entendió lo que estoy queriendo decir. Nosotros somos no solamente actores, sino que somos autores de nuestra vida, ¿no? Nosotros escribimos según nuestra voluntad, según a dónde queremos ir, según nuestras creencias, a dónde queremos estar. Indudablemente que se entendió. Yo lo extiendo un poquito más, vos me estás hablando de Semana Santa, pero, claro, simbólicamente, pero también entiendo que lo decís, dónde vamos a estar en la vida, si vamos a estar siempre al lado de Jesús o no. Podemos estar como Pedro, podemos negarlo 3 veces, porque en realidad
¿Cuántas Vamos a veces? traicionarlo a Jesús nosotros de alguna manera, pero no lo traicionemos como hizo Judas Iscariote. ¿Y cuántas veces en una reunión de amigos se ponen a hablar o a criticar y uno por miedo, por no quedar ridículo, o por no armar más escándalo, se queda callado y no defiende? Sí, sí. Eso es y nos una actitud, avergonzamos, sí. nos sentimos con culpa. Pero bueno, a veces tenemos miedo de hablar en la reunión, pero también tenía inquieta el alma a Jesús, porque cuando nosotros leemos a Juan 12, en el punto que, digamos, en el capítulo que dice la glorificación de Jesús por medio de la muerte, cuando él anuncia que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado, bueno, dice en una partecita: el que quiera servirme será honrado por mi Padre, mi alma ahora está turbada. Y Jesús mismo está diciendo que en esas horas previas de su pasión, que sabía que le iba a pasar la crucifixión, él mismo como hombre se siente turbado. Primero dice que va a ser glorificado, es decir, también se siente que va a dar su vida por la salvación de sus hermanos, sus amados hijos de Dios. Uh-huh. Pero también dice que está turbado y dice: ¿y qué diré, Padre? Dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso ha llegado. Claro, para eso vine. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Nosotros tenemos que ser y copiar a Jesús. Claro que el camino es difícil, pero tenemos que tener esa valentía de en todo momento salir adelante, por más que existan palos, piedras o lo que sea que haya en el camino, que nadie está libre y exento de eso. Y eso es lo que vos decís de la elección, ¿no es cierto? ¿En qué lugar vamos a estar? Dios quiera y no nos permita que estemos en el lugar de Judas, ¿no? Pero a veces uno no se da cuenta y elige muchas veces el dinero, elige la posición económica, elige la ambición, un montón de cosas muy materiales, muy humanas, en vez de elegir la pobreza espiritual, en vez de elegir la caridad, en vez de elegir el perdón, en vez de elegir estar al lado de Dios. Dios no pretende, siempre lo decimos, no pretende que nosotros seamos personas que seamos pobres absolutamente. Obviamente depende de nosotros hacer un mundo mejor. El que tiene que compartir, pero si tenemos dinero tenemos que saber ubicarnos al lado de Dios con la caridad, con la atención al prójimo, que muchas veces en ese sentido somos muy como Pilato, ¿no? Nos lavamos las manos y miramos para otro lado. O sea, tenemos que rever todas esas cositas. Para eso está la Cuaresma, para eso está el tiempo de reflexión. Ahora está el tiempo de la acción, el tiempo de alegría y de tristeza conjunta, que es esta semana de pasión. Pero viene el domingo siguiente, el domingo de resurrección, el domingo de gloria viene, el domingo el día más lindo, porque Dios cumple su palabra. Mira, acá estaba buscando porque yo dije hoy 12 monedas de plata, son 30 monedas de plata, que era un ciclo, creo, en ese entonces, pues se pesaba y era lo que valía en el Antiguo Testamento un esclavo, y ese fue el precio por el que fue vendido Jesús. Y también lo profetiza Zacarías 12 habla más o menos de esto. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Y habla del salario de esclavo. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero, que es lo que hace después Judas, viste, que cuando se da cuenta de lo que había pasado viene y les arroja de vuelta. Bueno, no sé si se refiere a eso, pero me refiero que hay que leer completo el texto de Zacarías para ver que ya estaba también igual, que ya estaba profetizado, igual que el salmo de hoy, que es el Salmos, a ver, recordamos poner para no... Bueno, pero fíjate que los fariseos en esa época, los grandes entendidos de la ley, como lo entendió Pablo después, sabían de todo esto, pero había indudablemente una puja también de poder.
Claro. dentro de él, del grupo de los fariseos, dentro Judas quería eso, quería escalar dentro de la iglesia, porque por su soberbia, y pensó que vendiéndole a Jesús, entregando a aquella que perseguían hace 3 años, le iban a dar un puesto importante en la iglesia. Como vio que Jesús no iba a cumplir con lo que él quería, de tener un poder político importante, se quiso posicionar en la iglesia de vuelta, en el templo, digamos. Entonces por eso lo vende, para congraciarse con los fariseos. Pero en realidad dicen que creía que iba a ser solo un escarmiento y lo liberaban. Pero te quería decir que el Salmo de hoy... Pero Jesús ya había anunciado, sí, había anunciado su pasión sí, 3 pero, veces sí, antes, a los 12. Claro, te digo esto y después te aclaro. El Salmo 21 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son una de las últimas frases que dice Jesús en la cruz, también aludiendo que hace Jesús también. ¿Por qué lo dice esto? Para relacionar el Antiguo Testamento nuevamente con él, ¿sí? Para que la gente lo vuelva a relacionar, que ya de él estaba escrito todo, y después le vuelve a repetir y a explicar todas las lecturas a los discípulos de Maús en la resurrección, que ya hablamos, que vamos a hablar la semana que viene, cómo era un poco, que es el domingo de resurrección. Entonces también está haciendo esta conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento. No, esto que me decís también es un pensamiento por ahí muchas veces de mucha gente que dice, bueno, pues si ya, que es la predestinación, que ya hablamos en algunos programas hace unos años, que podríamos volver a tocarlo, la predestinación. Estamos todos predestinados a la salvación, y lo único que tenemos. Después no hay predestinación, claro, a esto. O sea, Judas no estaba predestinado a traicionar a Jesús. Obviamente que Jesús, siendo Dios y con su conocimiento absoluto, sabía que él lo iba a hacer, pero no estaba destinado a eso. O sea, igualmente si no era Judas, iba a ser otro, o de alguna manera Jesús nos iba a redimir de algún modo con su sangre. O sea, tampoco nos podemos meter nosotros en el pensamiento de Dios. Bueno, en algunos textos... Dios es Dios y busca el momento exacto, ¿no? Por eso. Las personas que estaban preparadas para rechazarlos y para aceptarlos en el momento exacto. El sí de María no se va a encontrar en cualquier tiempo. Claro. Y la traición de Judas tampoco podemos encontrarla, aunque es más fácil encontrar un pecado, pero hoy por hoy... A ver, buscar a una persona que ha escuchado a Jesús durante 3 años no es cualquiera que pueda hacerlo, porque... Pero hoy pasa, y pasa mucho más. Hay gente claro, que toda una vida lo ha escuchado. Mismo dentro de la iglesia vos ves, hay que decirlo, sacerdotes que estuvieron, que lo consagraron y se desviaron. Bueno, pero yo te digo, una cosa es escuchar al leer el libro, y otra cosa es escuchar al autor. El que estuvo, los 2 apóstoles que estuvieron al lado de Jesús, vieron sus milagros, escucharon mucho más de lo que dicen los testamentos. Tenían la plena convicción, porque Pedro se los había revelado, y entre los que estaban presentes estaban los 12 apóstoles, supieron quién era realmente Jesús, ¿no? Entonces, y después se desbandan, ¿no es cierto? Se desbandan, porque eran muchos los discípulos de Jesús, ¿no? Claro, pero... se desbandan los que se ven defraudados, los que no entendieron, y Pedro se queda. Si no nos quedamos contigo, Jesús, ¿con quién nos quedaremos? Bueno. Si tú eres fuente de vida, con palabras. Entonces eligen, o sea, uno elige su camino, también hace su destino. No, por uno supuesto. hace su camino. Es que uno es responsable. Uno hizo su camino. Por supuesto, uno es responsable. Jesús le dio todas las posibilidades para que él no llegue a la traición, y él siguió porque se obstinó en su pecado, que es lo que le pasa a mucha gente. Vos decime hoy, hablábamos ya de esto la vez pasada, en el mundo, ¿quién no conoce a Jesús? Porque Semana Santa se la toman todos, desde judíos hasta agnósticos se toman la Semana Santa. Yo en Semana Santa no veo a nadie trabajando. O sea, y esto es en todo el mundo. Entonces, cualquiera tendría que preguntarse, que no conoce, ¿por qué nos tomamos estos días? Porque hace 2000 años murió y dicen que resucitó un tal Jesús. Y uno tiene que ir a investigar, nadie se queda con, mira qué interesante. O sea, que todos le conocen a Jesús hoy en día, y todos tendrían que estar seguros de que hay algún Dios por simplemente ver salir el sol. Entonces, y hay un montón de gente que todavía lo niega. O sea que no, así como Judas tuvo 3 años y lo negó, hay discípulos que vieron sus milagros, y cuando él habló
de su cuerpo y su sangre en Juan 6 también Claro. lo dejaron. Se sintieron como abandonados, dice Juan, ¿no? Entonces se van. Entonces por eso la tradición va a seguir siempre. O sea, nosotros tenemos, como vos lo dijiste, en toda nuestra vida tenemos que ver en qué posición estamos. Muchas veces hacemos de Judas, muchas veces hacemos de Pedro, muchas veces hacemos, ojalá, de Juan, que por ahí son las menos. Yo siempre digo, hoy por hoy ya no puedo llegar a ser un Juan, porque Juan fue justo toda su vida, pero sí podemos ser todavía María Magdalena, una pecadora arrepentida, un Zaqueo, un ladrón arrepentido, un Mateo también que era un pecador arrepentido, o un Pedro, un impulsivo, un pescador. Un Santiago el menor, que era un celote, era un combativo, un guerrillero, como diríamos Claro, ahora, ¿no? un Tomás, Claro. Simón el Celote. Simón, perdón, El sí. Celote. Y así, muchos otros, por eso, pero tenemos que saber, como también dice en la Biblia en algún lado, que Dios escribe derecho en renglones torcidos, o sea que todavía siempre nos puede sacar, puliéndonos de una piedra aparentemente tosca, puede sacar un diamante. O sea que hay que tener fe nomás y confianza, y para eso es esta Semana Santa, para llenarnos de eso y tomar fuerza para todo el año, no quedarnos sin nafta. Exactamente. Sí. Bueno, un cortecito entonces. Un cortecito y después ya vamos a tener que hacer la despedida, porque ya nos fuimos de tiempo, Sergio. Bueno, esperamos sus mensajes, Sus comentarios. sus inquietudes, a ver si podemos responder algunas de ellas en este último bloque. Señor, y no sé cómo empezar, no encuentro palabras para ti, oh papá. En mis ojos solo hay tristeza, en mis labios solo amargura, en mi vida y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Te soltaste de mano, querido hijo, y cambiaste de camino, buscando
otros destinos te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces te engañaste y a mis palabras cerrabas tus oídos? Y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Y llenas mis vacíos, colmándolos de amor. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bien, ahí estaban los Simones, llenándonos un poco de fe del alma, de esperanza. Y nada más lindo que leer el Nuevo Testamento, la palabra de Juan, sobre todo para meditar en esta hermosa semana. Dice en Juan 12, entonces se oyó una voz del cielo. Él estaba Jesús reunido con la multitud. Se los digo para que nos imaginemos, ¿no? Entonces se oyó una voz del cielo. Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Y Jesús respondió, esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud le respondió, sabemos que por la ley el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Seguía la incredulidad de la gente, como sigue hasta hoy. La incredulidad, ¿no? Jesús les respondió, y estas son las palabras de esperanza que da Jesús. La luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan luz. No sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Palabras que hasta hoy nosotros también nos cuesta entender, ¿no? Cuando vos decías, hay gente todavía que no sabe
que es la Semana Santa. Jesús es el hombre o la persona más importante que ha conocido la historia de la humanidad. Sí, totalmente. No solo digamos, porque ha salido una religión como la católica, la segunda más importante del mundo, sino porque es el único que conozco que, sin importarle su destino en la cruz, que él lo sabía, hablaba de palabras de amor, de verdad, de justicia, de fe, de dejarle de lado el pecado, ¿no? Es meterse un poquito en una sociedad corrupta como estaba en ese entonces Jerusalén, y como también lo ha estado la sociedad a lo largo de la historia, y digamos, tocar las heridas o lo que nadie, las cosas sucias también, las cosas que nadie quiere. Bueno, así nosotros tenemos que reflexionar en esta semana y seguir la luz. Es algo que Cristo ha dejado a través del Espíritu Santo, y tenemos que caminar siempre a la luz. Esa es la elección nuestra de todos los días. Si queremos nosotros, ese es nuestro destino. Pero depende de nosotros. Esa es nuestra fe. Sí, antes de que me olvide, quiero mandar un saludo a Claudio y a Javier, que nos escribieron acá en la página, dos amigos de la Pastoral de la Salud, la Iglesia Catedral, también activos en la iglesia, y también a los Simones, que estábamos escuchando en la propaganda la música de ellos, a José Figari, que también charlamos siempre, me regaló su CD, y creo que en esta semana tenían ahora en algún lado un concierto. Pero muchas gracias a toda la gente que siempre está con nosotros, sobre todo en la fe, como Claudio y Javier y toda la gente de la iglesia, que son los que también nos ayudan a seguir adelante y a formarnos. Por eso siempre hablamos de que, esto que hablábamos hoy, de que Dios quiere que nos reunamos en comunidad, porque es muy importante no hacer este camino solo. ¿Sí? Siempre la gente, y lo que te dicen amigos en Cristo, son amigos valiosos que uno tiene, que son los que te ayudan a seguir adelante, sobre todo en este camino difícil de caídas y levantadas. Son tus sireneos, y vos tenés que ser sireneo también de ellos y de los sacerdotes y de toda la gente que va por este camino, donde hay tropezones muy importantes. Pero bueno, sabemos que el culmen de todo esto es la resurrección. O sea, esta Semana Santa es el resumen de toda nuestra vida hasta el final. Claro, ahí vemos si lo acompañamos o si lo apedreamos a Jesús. Si somos Pedro, que con todas sus caídas, qué linda la vida de Pedro, ¿no? Porque con toda su tosquedad, pero con una fe inquebrantable lo seguía Jesús, aún con sus errores, porque como humano se equivocaba, se desviaba a veces, reaccionaba mal, cuando corta ahora en Semana Santa la oreja del centurión, del soldado romano, perdón. Bueno, es muy propio de nosotros, no podemos hacer esa ira, y después en las enseñanzas de Jesús. Claro, pero fue alguien que por amor a Jesús cambió, pero hizo un giro de 360 grados. O sea, el que lo conocía de antes de ser discípulo apóstol de Jesús, ¿qué pasó con este hombre rudo, tosco, impulsivo? ¿Cómo cambió? Que es lo que yo siempre digo. Yo siempre le digo así a mis amigos: viste que está esa jerga que dice la gente no cambia. No, la gente no cambia. Yo siempre digo, sí, Dios te puede hacer cambiar. El único que te puede hacer cambiar en serio es Dios. Después, porque viste que por ahí uno dice, no, sobre todo en esto que se habla desgraciadamente de las infidelidades y todo eso, si no, ese no cambia más, no, la gente no cambia más. Y yo siempre digo, sí, la única persona que te puede hacer cambiar es Dios, y la gente cambia, realmente cambia. Lo que pasa es que hay que tener fe, y hay que acompañar con todo esto que siempre decimos, oración, confesión, misa, penitencia, ayuno, con toda una vida de iglesia, o sea, eclesial. Y Dios también tiene sus caminos, ¿no? Para aquellos que por ahí se alejan tanto que no pueden llegar a entrar en esta vida de acercamiento, de tenerlo presente a Jesús en el día a día. También tiene sus formas de
de acercarlos a Él, y hay gente que cambia hasta el último segundo, hasta el último momento, pero bueno, lo importante es corregir ese camino hacia el único camino posible, que es el camino del reino de los cielos. Como siempre decimos, es mejor cambiar antes, pero Dios Jesús cuando habla de la parábola de los viñadores, Jesús está llamando hasta el último momento, hasta el anochecer, hasta el atardecer, está llamando a sus trabajadores, a sus discípulos, a la gente que le va a servir, que le va a hacer la cosecha, y a todos le da la misma paga, ¿no? O sea que también Dios nos espera y espera Sí, en nuestro camino. no, eso es lo que, Importante. eso es bueno lo que dijiste con respecto a la misma paga, o sea que no tenemos que estar como mismo los apóstoles en estas semanas empiezan a pelear quién va a ser más importante en el reino de los cielos y quién está primero. Después nosotros no tenemos que ver eso, No. ni juzgar, porque no importa el tiempo que vos hayas servido a Dios, sino la cualidad y cuánto amor pusiste en ese servicio, cuánto te entregaste, y Dios, que conoce los corazones, es el que te va a pagar, te va a retribuir de acuerdo a lo que te mereces. Porque muchas veces uno que está en la iglesia tiende hasta a no menospreciar, pero pasa lo que pasa en la parábola del hijo pródigo, que el más grande se creía mejor que el más chico, y que el otro no era merecedor del buey cebado por traicionero, y él que nunca fue traicionero, ¿por qué lo paga así? Bueno, ya lo hablamos varias veces, vamos a volver a hablar. Pero A lo que voy es que también, como lo decía José María Escriba, no juzgues al que ves como el fariseo que jugaba al publicano, porque ese que está jugando el día de mañana puede ser un San Agustín y tú no salir de mediocre, que es lo que vos estabas hablando hoy. Y lo que quería decir ahora, lean el libro Confesiones, porque ahí San Agustín explica y en todo momento se reprocha. Es decir, uno de los libros de autoconocimiento, pero verdadero, ¿no? Los autoconocimientos que salen ahora, que son, está lleno las librerías, sino desde lo profundo del alma, desde el arrepentimiento. San Agustín explica cómo va haciendo su cambio y cómo tarda y por qué no desperté antes, porque estaba mi alma obnubilada. Y es tan hermoso ese libro que nos hace pensar, nos muestra a nosotros mismos cómo somos pecadores. Pero bueno, también la respuesta la da el mismo San Agustín. Hay que morir en vida, Sí. para poder renacer en vida hacia Jesús. Y hay que dejar ese hombre que ya no sirve, el hombre pecador, el hombre arruinado, y seguir para el camino correcto, seguir para el camino de la luz. Bueno, todos estamos en ese camino, algunos con más fervor, con menos fervor, pero lo importante es no abandonar ese camino. Que solo en el sentido de que si estamos caminando al lado de Jesús, Jesús se va a encargar también de acompañarnos, de ponernos en el camino más derecho posible, y vamos a recoger los frutos buenos para acceder después con gloria al reino de los cielos, que en definitiva es donde siempre queremos Volver. Te leo la reflexión del Papa sobre el día de hoy, de semanas de Domingo de Ramos. Dice: en esta semana, la Semana Santa que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de la humillación de Jesús, y sólo así será santa también para nosotros. Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él. Asistiremos a la traición de Judas, uno de los 12, que lo venderá por 30 monedas. Habíamos dicho, para aclarar, era el precio de los esclavos en el Antiguo Testamento, y es el salario que le dieron a Zacarías como pastor, que era págame, era 30 monedas, que dicen que hoy valdría entre 90 y $3.000 la traición a Jesús. Veremos al Señor apresado y tratado como un malhechor, abandonado por sus discípulos, llevado al Sanedrín, condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos como Pedro, la roca, los discípulos, los negará 3 veces. Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo que Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen.
Veremos cómo los soldados se burlaban de él, vestido con un manto. Mirá cómo el Papa nos pone en primera persona, nos pone ahí en la situación, con un manto púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vida dolorosa y a los pies de la cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes que se ríen de su condición de rey e hijos de Dios. Esta es la vida de Dios, el camino de la humildad, es el camino de Jesús, no hay otro. No hay humildad sin humillación, lo dijo el Papa. Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la condición de siervo. En efecto, humildad quiere decir también servicio. Significa dejar espacio a Dios, negándose a uno mismo, despojándose, como dice la Escritura. Vaciarse es la humillación más grande. Hay otra vía contraria al camino de Cristo, que es la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito. Es la otra vía. El maligno se la propuso también a Jesús durante sus 40 días en el desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y con él, solo con su gracia, con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la mundanidad. No solo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida. Esto lo dijo en el Domingo de Ramos del 2015. Durante esta Semana Santa pongámonos también nosotros en este camino de la humildad, con tanto amor a Él, a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y nos dará fuerza. Y donde está Él, estaremos también nosotros. Bueno, son hermosas las palabras. Indudablemente que el mejor camino es la humildad. Indudablemente que el mejor camino es servir al prójimo. Y cada vez que vos estabas leyendo eso, y a mí se me aparecía en la mente las oraciones que tenemos que hacer en esta Semana Santa del Vía Crucis, ¿no es cierto? Que es muy importante esas 14 estaciones de la Pasión de Cristo, que nos van a dar tristeza, pero nos van a renovar la fe. Porque bueno, siempre culmina. Y también empieza en estos días la semana de la Divina Misericordia, la semana de la Coronilla. Es los 10 días de la Coronilla hasta el domingo de la Divina Misericordia, que es el domingo después de la resurrección. Exactamente. Fíjate vos, no es por casualidad, ¿no? En el tiempo más tormentoso de la pasión de Cristo, después se le aparece a Sor Faustina dándole una especie de guía, una especie de solución a los problemas de angustia de aquellos que quieren volver a Jesús y no pueden. Entonces les recuerda que el corazón de Jesús, el corazón de Dios, es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Por eso perdona también al crucificado al lado de él. En ese momento ya le dice que va a estar en el paraíso. Imagínate que más grande misericordia que esa, y demostración de misericordia. Vamos a ver que nos quedamos sin tiempo hoy de vuelta. Bueno, como siempre se nos va el tiempo. Vamos a tener que pedirle a Pedro una horita más de la mañana. No, vamos a dejar a la gente que vaya a la misa, que vaya a la misa, que los medite. Ramos. Eso quería decirle también. Tenemos todo el día, hasta creo que la misa de las 8, para hacer la bendición de ramos. Así que nadie puede quedarse sin un ramo bendecido. Ese ramo nos va a acompañar durante todo el año y nos va a recordar la presencia de Cristo, y también es una bendición para nuestro hogar. Por más que pasen cosas, que van a pasar cosas mundanales, pero también nos va a dar fuerzas, no porque es un artefacto mágico o algo mágico, sino que nos va a dar fuerza, recordándonos que siempre Cristo está en nuestra vida en los buenos y en los malos momentos. Sí, totalmente. Y que triunfó sobre la muerte, que es nuestra última, la esperanza que tenemos. Bueno, hasta la semana que viene, Sergio. Que tengan una buena semana y provechosa para el alma. Y una Semana Santa realmente santa.